En el siglo XIX, el químico inglés John Dalton había propuesto que los átomos de distintos elementos podían enlazarse y combinarse entre sí para formar átomos compuestos o compuestos. Estas combinaciones de átomos de distintos elementos no se producían de cualquier manera, sino que mantenían proporciones numéricas definidas y sencillas. Entre 1803 y 1807, en su teoría atómica, John Dalton hablaba de compuestos químicos cuyos átomos se enlazaban a partir de puntos de unión. Años más tarde, el químico Edward Frankland propuso que a cada elemento le correspondía una capacidad de combinación fija, a la que denominó atomicidad. Además, Frankland dedujo que el hidrógeno era un elemento cuya atomicidad es simple, mientras que otros elementos como el nitrógeno o el fósforo presentaban dos atomicidades diferentes. En 1863, el químico alemán Richard Abegg utilizó un nuevo término para referirse a la atomicidad y la llamó valencia, pero Abegg fue por más y en 1904 planteó una hipótesis brillante que relacionaba la valencia con la distribución eléctrica del átomo. Esta hipótesis planteaba que cada elemento químico presentaba una valencia positiva y su contravalencia negativa, cuya suma generalmente resultaba ser 8. Además, postuló que a la valencia más importante del elemento correspondía al número del grupo de la tabla periódica al que pertenecía, según la numeración antigua. Esta teoría se conoció como la regla de Abegg. Unos años más tarde, otro químico alemán, Paul Drude, planteó que la valencia de Abegg no era otra cosa que el número de electrones que el átomo tenía disponible para utilizar un enlace. Además, la contravalencia con carga negativa correspondía al número de electrones de otros átomos que el elemento podía atraer hacia sí en un enlace químico. Las teorías atómicas. En 1916, el químico y físico estadounidense Newton se basó en el modelo atómico de Bohr y la regla de Abegg para postular que en cada átomo hay una parte o zona denominada kernel. En esta se encuentra el núcleo y los electrones más cercanos a él, cuya carga no alcanza a neutralizar la carga positiva del núcleo. El kernel de cualquier átomo siempre posee una carga positiva que corresponde a la diferencia entre la cantidad de protones y electrones del kernel. Por ejemplo, el carbono tiene un kernel de 4, porque tiene 6 protones y 2 electrones internos. 6 menos 2 igual a 4 positivo. La cantidad de electrones de valencia ubicados en el nivel energético externo del átomo corresponde al valor de la carga neta positiva del kernel. Por ejemplo, como el carbono tiene 4 electrones en su último nivel de energía, el kernel es 4 positivo. La regla del octeto establece que los átomos de los elementos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, última capa de la electrósfera. Acá vemos un ejemplo. La denominación regla del octeto surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento. Es decir, el átomo queda estable cuando presenta en su capa de valencia 8 electrones. Si observamos en la tabla periódica el grupo de gases nobles y analizamos la cantidad de electrones en su último nivel de energía, veremos que Lewis tenía razón en sus argumentos. Con excepción, el helio, que tiene 2 electrones, todos los gases nobles presentan 8 electrones en su último nivel y son elementos de elevación establecida. En la fórmula mínima se indica en qué proporción se encuentran los átomos dentro de una molécula. Para ello se escribe la fórmula colocando debajo del símbolo de cada elemento los números enteros más pequeños posibles que representen la relación de la capacidad entre los átomos de la molécula. En ciertas ocasiones, como en el caso del agua, la fórmula mínima coincide con la fórmula molecular, ya que no hay modo de simplificar más los números de los subíndices. En otros casos, la fórmula mínima y la molecular son diferentes. Como para el agua oxigenada, en esta fórmula mínima es HO. En la fórmula electrónica o de Lewis se indica cómo están dispuestos los electrones en la unión química de una especie química, es decir, cuáles son los pares de electrones involucrados en un enlace químico y cuáles no. Los electrones del último nivel de energía se distribuyen alrededor del símbolo del elemento. Se pueden representar en círculos
o en cruces. Esta fórmula diseñada para Lewis surgió como un modo de simplificar la representación del átomo cúbico. Así, el símbolo de cada elemento se rodeaba con tantos puntitos o crucecitas como los electrones que tuviera en la última capa de energía. Utilizando estos símbolos de Lewis, siguiendo algunas reglas, se puede construir la fórmula electrónica o de Lewis de cualquier especie química. Las fórmulas molecular, mínima y electrónica. En la fórmula molecular se indica la cantidad de átomos de cada uno de los elementos que forman parte de la sustancia. Por ejemplo, la fórmula molecular del agua, H2O, demuestra que está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, mientras que la del agua oxigenada, H2O2, está formada por 2 átomos de hidrógeno y 2 de oxígeno. En la foto que están viendo ahora van a encontrar 5 ejemplos más. Electrovalencia y las uniones iónicas. Sobre la base de la investigación de Abegg, el físico alemán Walter Kossel desarrolló en 1916 la teoría del enlace químico bajo un nuevo concepto, la electrovalencia. ¿Pero qué significaba este concepto? Kossel definió la electrovalencia como la capacidad o la tendencia que tienen los átomos para ceder o captar electrones hasta lograr una configuración estable, correspondiente al gas noble más próximo. Al postular su teoría, Kossel advirtió que en un enlace químico los átomos de algunos de los elementos involucrados ceden electrones, mientras que otros los captan. Un compuesto binario es una sustancia formada solo por átomos de 2 elementos, como el agua, en cuya composición solo hay hidrógeno y oxígeno. Si estas sustancias se forman por la combinación de 2 iones monoatómicos, se denominan compuestos iónicos binarios. Estos comprenden 3 tipos de sustancias: los óxidos metálicos, los hidrouros metálicos y las sales binarias. Aunque estén formados por iones, los compuestos iónicos binarios son electrónicamente neutros, ya que poseen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. 2 teorías. La primera dice que un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos los átomos. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, los que producen estructuras muy compactas. Y acá van a estar viendo un dibujito muy lindo. Y ahora voy a pasar a la otra teoría. Los núcleos de los átomos de los elementos metálicos también pueden mantenerse unidos a electrones libres por medio de una fuerza de atracción electroestática, denominada enlace metálico. Mediante este tipo de unión se forma una estructura en capas y las fuerzas entre los núcleos de los átomos metálicos y los electrones no tienen dirección única. La atracción se produce en todas las direcciones posibles: derecha, izquierda, arriba, abajo, suroeste, oeste. 2 teorías. Las uniones covalentes. El término covalencia fue utilizado por primera vez en 1919 por Langmuir en su artículo La distribución de electrones en átomos y moléculas. Langmuir definió la covalencia como el número de pares de electrones que un determinado átomo comparte con sus vecinos. Sin embargo, cuando en 1916 Lewis propuso su teoría del átomo cúbico y las fórmulas que presentaban los enlaces químicos entre los átomos de una molécula, en realidad ya estaba describiendo la unión o el enlace covalente. Durante el intercambio de electrones entre los átomos de una molécula que Lewis presentaba mediante puntitos alrededor del símbolo atómico, los pares de electrones utilizados entre los átomos presentan enlaces covalentes. Electronegatividad y uniones covalentes. A Pauli se le ocurrió diseñar una escala numérica de electronegatividad que iba desde el 0,8 correspondiente a los elementos cesio, Cs, y francio, Fr, hasta el 4,0 para el flúor, F, el elemento más electronegativo de la tabla. Hay 2 tipos de uniones covalentes. La unión covalente polar es la unión química entre los átomos de elementos de diferentes electronegatividad, y la unión covalente no polar, la unión química entre 2 átomos del mismo elemento,
como en la molécula flúor, F, o en distintos elementos con valores de electronegatividad muy similares. Variedad en los enlaces. El tipo de unión covalente que se forma entre los átomos de dos elementos dependerá de la diferencia en la electronegatividad de los átomos que componen la molécula. Si la diferencia de electronegatividad entre los dos átomos es igual a 0 o muy pequeña, el enlace covalente será no polar, como ocurre con las moléculas formadas por dos átomos iguales. Si la diferencia de electronegatividad entre los átomos no es igual a 0, pero es menor de 1,5, el enlace covalente será polar, como ocurre en el ácido clorhídrico. Si la diferencia de electronegatividad entre los átomos es muy marcada, alrededor de 2 o mayor, el enlace será iónico, como ocurre con el cloruro de potasio. Geometría de las moléculas. La disposición que adoptan los átomos de una molécula en el espacio se conoce como geometría molecular, y la ubicación que tienen los pares de electrones alrededor del átomo central de la molécula se denomina geometría electrónica. En el caso de los compuestos con enlaces covalentes, la geometría de la molécula dependerá de dos parámetros: el momento dipolar, distancia entre los dipolares positivos y negativos, y el ángulo del enlace, que es el ángulo formado por dos líneas imaginarias que unen el núcleo del átomo central con cada uno de los núcleos de los átomos enlazados.